Mi hijo mintió a su maestra y me hizo arrestar. Ayer, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Mi corazón se detuvo aquella noche cuando el teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era una oficial de policía. Tenemos a su hijo de 6 años. Tommy, en la estación. Llegó caminando solo hasta aquí, diciendo que usted lastimó a su hermana bebé. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Tommy estaba vagando por ahí. ¿Había estado en su habitación o no? Y lo más extraño de todo era que yo no tenía ninguna hija. Corrí hacia su habitación, la cama vacía, la puerta principal completamente abierta. La angustia oprimió mi pecho como un puño de hierro. Al llegar a la estación de policía, Tommy estaba envuelto en una manta, temblando. Al verme, sus ojos se abrieron con pánico. «No dejes que me lleve. Ella mató a mi hermana». Esas palabras me golpearon como un rayo. Los oficiales me miraban con desconfianza, como si fuera un monstruo. «Tommy, cariño. ¿Qué hermana? Somos solo tú y yo. ¿Recuerdas?» Pero él siguió gritando sobre una hermana bebé llamada Sara, y cómo yo la había hecho nalgadas. El detective anotó algo en su libreta. Luego me golpeó una realización. No sabía qué pensar. Trajeron a un psicólogo infantil. A través de un cristal observé a Tommy contar su historia una vez más, sus pequeñas manos moviéndose con gestos inocentes. Tenía deditos pequeños, susurró, y mami se enojó mucho porque lloraba demasiado. Una noche mami la puso en una bolsa negra y se la llevó. El psicólogo preguntó, «¿A dónde se la llevó, mami?» «Al lugar donde la gente va para siempre», respondió Tommy. «Mami te lastima. Te pega cuando te portas mal, igual que lastimó a Sara». Mis manos temblaban incontrolablemente. A las 4 de la madrugada registraron mi casa buscando evidencia. Revisaron cada rincón. Llamaron a hospitales preguntando por niños desaparecidos, mis registros telefónicos, declaraciones bancarias. Nada. Pero la historia de Tommy nunca cambió. Las horas pasaron lentamente. El detective regresó visiblemente frustrado. «No podemos encontrar evidencia de otro niño. No hay registros de nacimiento, visitas al hospital o compras de artículos para bebés. Explique por qué su hijo tiene tanto terror». No pude. Al amanecer trajeron a Tommy de vuelta. El psicólogo se sentó con nosotros. «Tommy, ¿puedes contarme más sobre cuando tu hermana vivía contigo?» Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. «Fue antes de que papá muriera. Mami estaba tan feliz. Cantaba canciones y compraba ropita. Me mostró la habitación que hizo, toda rosa y bonita. Un frío glacial me recorrió el cuerpo. Luego un día mami estaba llorando y gritando. Había sangre por todas partes. Y el bebé se había ido». El psicólogo me miró. «Señora, ¿hay algo que necesite decirnos?» Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente. Una mujer entró a la habitación, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Era la madre de mi ex esposo, la abuela de Tommy, quien no me había hablado desde el funeral de su hijo, culpándome por su muerte. «Dios mío, Tommy», exclamó corriendo hacia el niño. «Abuela, ella mató a Sara, mató a mi hermanita». La mujer me miró con un odio que me hizo encogerme en mi silla. «Lo sabía», susurró. Su voz temblaba de rabia. «Siempre supe que había algo mal contigo. Mi hijo me contó sobre el embarazo, sobre cómo no querías al bebé». El psicólogo se inclinó hacia adelante. «Señora, ¿de qué embarazo habla?» Mi suegra continuó mirándome con furia. «Se embarazó cuando Tommy tenía 4 años. David estaba tan feliz hablando de tener una niña», señaló con el dedo acusador. «Ella dijo que no estaba lista, que un niño era suficiente». Sentí como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Los recuerdos comenzaron a regresar, borrosos y dolorosos. El embarazo no planeado, las peleas con David, la depresión que me consumió cuando supe que esperaba otro hijo. «Perdí al bebé», susurré, mi voz apenas audible. «Fue un aborto espontáneo. En el 6º mes». El detective se inclinó hacia adelante. «¿Y dónde ocurrió esto?» «En el hospital». Negué lentamente con la cabeza. «En casa. Hubo tanto dolor, tanta sangre. David estaba trabajando. Estábamos solo Tommy y yo. Llamé a la ambulancia, pero mi voz falló. Cuando llegaron ya era demasiado tarde». Tommy levantó su rostro del hombro de su abuela. «Vi la sangre, mami. Te vi llorando y el bebé estaba en una bolsa negra cuando los hombres se lo llevaron». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Lo había visto todo. Un niño de 4 años había presenciado el peor momento de mi vida. El psicólogo escribía furiosamente. «¿Y entonces cómo manejó la pérdida?» Cerré los ojos recordando los días que siguieron. David devastado. Yo en una depresión profunda. Tommy confundido y asustado. David quería que buscara ayuda, terapia, pero no pude. No podía hablar de eso, ni siquiera con él. «Entonces simplemente fingiste que nunca pasó». La voz de mi suegra estaba cargada de desprecio. «Borraste a mi nieta de la existencia como si nunca hubiera existido». Sus palabras atravesaron mi alma con una verdad cruda. La pérdida de Sara me había empujado a una negación profunda. Había sellado el dolor en los recovecos más profundos de mi mente, negándome a pronunciar su nombre, negándome a derramar una lágrima frente a Tommy. El detective, con su mirada perspicaz, alternaba entre mi hijo y yo. Esto explicaría la ausencia de registros recientes. Su voz profunda comenzó a resonar en la pequeña habitación, pero no el miedo que su hijo ahora profesa. Tommy se encogió, buscando refugio en los brazos protectores de su abuela. «Se enoja cuando hablo de Sara»,
murmuró su voz, apenas un susurro. Me grita y dice que Sara nunca existió, pero yo la recuerdo. Recuerdo cuando se movía en la panza de mami. Lágrimas amargas quemaron mis ojos. Durante 2 largos años, cada vez que Tommy mencionaba a su hermana, yo lo silenciaba. Lo instaba a dejar de inventar historias, creyendo que lo protegía del dolor, sin darme cuenta de que solo estaba tejiendo una red de confusión alrededor de él. Traté de decir, pero me alejé buscando consuelo en el regazo de su abuela. El psicólogo, con un gesto firme, cerró su libreta. Voy a recomendar una evaluación psicológica completa para ambos, declaró en tono profesional. Es evidente que hay un trauma no resuelto. Sus ojos se fijaron en los míos. Señora, su hijo no mintió. Habló su verdad a través de los ojos inocentes de un niño que presenció una tragedia y nunca se le permitió procesarla adecuadamente. Mi suegra se puso de pie, aún acunando a Tommy en sus brazos. Voy a solicitar la custodia de él, anunció, su voz tan firme como el acero. No permitiré que sigas lastimando a mi nieto. El pánico me golpeó como una ola helada. No puedes hacer eso. Es mi hijo. Pero incluso mientras protestaba, una verdad ineludible se asentó en mi interior. Había perdido a Tommy en el momento en que negué la existencia de Sara, el momento en que elegí el silencio sobre la sanación. El detective suspiró pesadamente. Por ahora, Tommy se quedará con su abuela hasta que resolvamos esta situación. No lo estamos acusando de homicidio, pero hay problemas de negligencia emocional que necesitan ser investigados. Se puso de pie, un gesto que marcó el final del interrogatorio. Le sugiero que busque ayuda profesional inmediatamente. Mientras salían de la habitación, Tommy se volvió para mirarme una última vez. Sus ojos, idénticos a los de su padre, estaban llenos de una tristeza que ningún niño debería tener que soportar. Adiós, mami, dijo suavemente, como si despidiera esas palabras para siempre. Esas palabras resonaron en mi mente mientras conducía de regreso a casa en las primeras horas de la mañana. La casa estaba exactamente como la había dejado la policía. Cajones abiertos, cojines del sofá esparcidos por el suelo, libros desordenados. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Por primera vez en 6 años, estaba completamente sola. Los días siguientes se transformaron en una pesadilla pública. La historia se había filtrado a la prensa local. Niño de 6 años huye de casa para reportar a su madre por asesinato. Los reporteros comenzaron a aparecer en mi puerta, sus cámaras y micrófonos como depredadores al acecho. Mi vecina, la señora Henderson, que siempre había sido cordial, ahora me miraba con una mezcla de sospecha y repulsión. Había dado una entrevista declarando que siempre le había parecido extraño que Tommy se viera tan asustado a veces. Las mentiras y medias verdades se extendieron como un incendio forestal. Alguien dijo haber escuchado gritos provenientes de mi casa. Otro vecino afirmó haber visto moretones en Tommy semanas atrás. Cada viaje para recoger el correo o comprar víveres se convirtió en una prueba de miradas acusadoras y susurros penetrantes. El martes recibí una visita de servicios sociales. La trabajadora social era una mujer de mediana edad con ojos penetrantes. Registró mi casa con un cuidado que me hizo sentir como una criminal. Fotografió cada rincón de la habitación de Tommy, la cocina, incluso la despensa. Hay reportes de que el niño frecuentemente se veía desnutrido, dijo, anotando en su portapapeles. Eso es ridículo, protesté. Tommy siempre comió bien. Es delgado por naturaleza, como lo era su padre, pero ella no parecía convencida. Cada palabra que pronuncié fue anotada y analizada, distorsionada. Cuando vio la habitación que había sido preparada para Sara, sus cejas se alzaron. Esta habitación fue acondicionada para un bebé. Le expliqué sobre el embarazo perdido, pero ella solo continuó escribiendo, su rostro inexpresivo. Cada objeto en la casa se convirtió en una posible pieza de evidencia en mi contra. La cuna desarmada en el ático, la ropa de bebé guardada en cajas, incluso las fotos de ultrasonido que había escondido. Todo fue documentado como si fueran fragmentos de un rompecabezas siniestro. El jueves intenté ver a Tommy en casa de mi suegra. Toqué la puerta por 10 minutos antes de que finalmente la abriera, apenas sosteniéndola medio abierta como si yo representara un peligro físico. No quiere verte, dijo fríamente. Tiene pesadillas todas las noches, despertándose gritando sobre sangre y bolsas negras. Por favor, supliqué, mi voz quebrada. Es mi hijo. Solo quiero explicarle, pero ya estaba cerrando la puerta. Tu hijo está traumatizado por tu culpa. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. La puerta se cerró en mi cara, dejándome parada en el porche. Una extraña en la vida de mi propio hijo. Esa noche mi hermana Lisa me encontró bebiendo vino sola en la sala oscura. Necesitas parar esto, dijo quitándome la botella de la mano. Beber no va a resolver nada. Pero ella no entendía que el dolor se había vuelto insoportable. Cada noche soñaba con Sara, con el momento en que la perdí, con la desesperación en los ojos de Tommy cuando presenció todo aquello. Lo destruí todo, le susurré a mi hermana, las palabras apenas audibles. Primero perdí a Sara, luego David murió en el accidente.
Y ahora he perdido a Tommy. Todo lo que toco se convierte en cenizas. Lisa trató de consolarme, pero sus palabras se perdieron en el abismo de mi desesperación. El silencio en la sala del tribunal era pesado, casi asfixiante. Me aferré a la esperanza de una explicación, una manera de articular lo inarticulable. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que el dolor te había consumido hasta el punto de fingir que no existía? Llegó el veredicto, entonces, golpeando como un trueno. Custodia completa para la abuela paterna. Para mí, solo derechos de visita supervisados, condicionados a un programa de rehabilitación y terapia intensiva. Esta decisión no es permanente, dijo el juez, pero es lo mejor para el niño en este momento. Sus palabras resonaron huecas. Sabía que era un adiós. Tommy había sido forzado a elegir entre su seguridad emocional y el vínculo que teníamos. Había elegido la seguridad. Me fui de allí no solo con una derrota legal, sino con la certeza de haber perdido cualquier oportunidad real de recuperar a mi hijo. Esa misma noche, impulsada por un anhelo desesperado, intenté llevarle algunas de sus pertenencias. Al llegar a casa de mi suegra, ni siquiera abrió la puerta. «Deja las cosas en el porche», gritó desde adentro, su voz tan fría como la noche, «y no vuelvas aquí». Dejé las cajas, cada una con un pedazo de mi corazón, y caminé de regreso al auto. Desde la ventana de la sala de estar, Tommy estaba jugando con una serenidad que no había visto en él en meses. Fue entonces cuando una verdad amarga se asentó en mi mente. Por doloroso que fuera admitirlo, Tommy estaba mejor sin mí. Había encontrado la paz lejos de la madre que le había fallado en su momento de mayor necesidad. Esta revelación, en lugar de destruirme, me envolvió en una claridad helada y perturbadora. Si mi presencia solo traía trauma y confusión, tal vez lo mejor era asegurarme de que nunca más tuviera que preocuparse por mí. La tormenta de las mentiras y el laberinto de la ira me habían llevado a casa con una determinación extraña y peligrosa. Me senté en la mesa de la cocina, la pluma y el papel convirtiéndose en mis únicos confidentes. Comencé escribiendo cartas, una para Tommy, volcando en ella todo lo que mi voz no podía expresar, otra para Lisa, mi amiga incondicional, agradeciéndole sus esfuerzos por rescatarme. Una tercera para mi suegra, pidiéndole que le hablara a Tommy de Sara cuando fuera mayor. Pero mientras las palabras fluían, el teléfono sonó, interrumpiendo mi ritual sombrío. Era mi abogado, su voz tensa y urgente. «Hay algo que necesita saber», dijo. «La abuela de Tommy entrevistó al periódico local declarando que usted confesó haber terminado intencionalmente el embarazo». Mi pluma se detuvo en seco. «Esa es una mentira», susurré. «Perdí a Sara. Fue un aborto espontáneo». El abogado suspiró. «Ella dice que usted admitió haber tomado algo para interrumpir el embarazo y que David nunca lo supo. Que Tommy la vio deshacerse de la evidencia». Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando de nuevo. Entonces, ¿por qué está inventando esto? Tommy ya está con ella. Ya ganó. Pero entonces entendí. No era suficiente para ella tener a Tommy. Quería destruirme completamente. Borrar cualquier posibilidad de que alguna vez lo recuperara. Al día siguiente, el titular del periódico local gritaba: «Madre confiesa aborto inducido en presencia del hijo. Disposición del cuerpo». La historia fabricada por mi suegra se había extendido como un incendio, transformando mi tragedia personal en algo sórdido y criminal. Los vecinos que antes solo susurraban, ahora me miraban con desprecio abierto. Esa noche alguien arrojó huevos a mi ventana. Impulsada por la rabia que no sabía que tenía, contraté a un investigador privado. Si ella quería jugar sucio, yo desenterraría todos sus secretos. Y no tardé mucho en encontrarlos. La mujer perfecta que se presentaba como la abuela ideal tenía algunos esqueletos en el armario, un historial de alcoholismo en su juventud, 2 hospitalizaciones psiquiátricas después de la muerte de su esposo, y más reveladoramente, una acusación de abuso infantil retirada hace 20 años. Pero mientras me sentaba con esta información, con la prueba de su propia imperfección, una verdad perturbadora se volvió evidente. Estaba planeando destruir la única estabilidad que Tommy había encontrado desde que su mundo se desmoronó. Estaba lista para traumatizar a mi hijo nuevamente, solo para ganar una batalla contra una mujer que, al final, solo buscaba proteger a su nieto. Fue en ese momento que realmente vi en quién me había convertido. No era una madre doliente tratando de recuperar a su hijo. Era una mujer consumida por la amargura, lista para lastimar a cualquiera, incluido Tommy, para aliviar mi propio dolor. La verdad era que mi suegra tenía razón sobre una cosa. Yo era peligrosa para Tommy. Quemé los documentos del investigador. Regresé a mis cartas, pero esta vez escribí la verdad completa. Cómo había elegido la negación en lugar de ayudar a Tommy a procesar la pérdida. Cómo mis propias heridas no sanadas habían infectado nuestra relación. Cómo mi amor por él se había vuelto tóxico, asfixiante, dañino. Lisa llegó a la mañana siguiente, encontrándome vestida y maquillada con las cartas ordenadas sobre la mesa. «¿A dónde vas?», preguntó con sospecha. «Me voy», simplemente repliqué. «Tommy tiene una oportunidad de ser feliz y saludable con su abuela, y no voy a destruir eso quedándome aquí». «No puedes rendirte», protestó Lisa. «Es tu hijo». Pero negué con la cabeza. «No, Lisa. Ser madre no se trata de posesión. Se trata de hacer lo mejor para tu hijo, incluso cuando eso significa alejarse». Tomé mis llaves y me dirigí hacia la puerta. «¿Y a dónde vas?», gritó detrás de mí. Me volví una última vez,
con una extraña paz en mi alma, a algún lugar donde pueda aprender a ser la persona que Tommy merecía tener como madre. Aunque sea demasiado tarde para él, no lo es para mí. Conduje por el pueblo una última vez, despidiéndome silenciosamente de cada rincón que había sido testigo de nuestras memorias antes de que todo se desmoronara. Al pasar por la escuela de Tommy, por la casa de mi suegra, se me formó un nudo en la garganta. En un semáforo cerca de la casa de la abuela, lo vi. Tommy estaba en el patio delantero, riéndose a carcajadas mientras perseguía una mariposa. Se veía como un niño debería verse, despreocupado y feliz. Por un momento, algo me susurró que parara el auto, que lo llamara, que tratara de explicarle una vez más. Pero entonces mi suegra salió de la casa y se unió al juego. Tommy se arrojó a sus brazos con una confianza que una vez había dedicado a mí. Se veían felices, completos, una familia que funcionaba en perfección sin mí. Cuando la luz se puso verde, aceleré, dejando atrás la vida que se había hecho pedazos. En el asiento del pasajero descansaban las cartas que dejaría en la oficina postal antes de irme. Explicaciones que Tommy podría leer cuando fuera mayor, si alguna vez lo deseaba. Disculpas que llegaban demasiado tarde para cambiar el pasado, pero que aún necesitaban ser dichas. 3 horas después me encontré en la carretera interestatal, dirigiéndome hacia una clínica de rehabilitación en otro estado. Las primeras semanas fueron un borrón de trabajo interno. Los doctores me diagnosticaron con depresión severa, trastorno de estrés postraumático y presunta dependencia al alcohol. El doctor Martínez, mi terapeuta principal, era un hombre paciente que no toleraba mis intentos de minimizar la magnitud de lo ocurrido. No puedes sanar algo que te niegas a reconocer, me dijo durante nuestra tercera sesión. Háblame de Sara. Por primera vez en 2 años, hablé de mi hija sin defensas, sin excusas. Hablé de cuánto amaba sentirla moverse en mi vientre, de cómo David solía hablarle a través de mi piel. Y también hablé de la noche que la perdí, de cómo estaba sola cuando las contracciones comenzaron demasiado pronto, de cómo Tommy me había encontrado en el baño, sangrando y gritando mientras sostenía algo pequeño e inmóvil en mis manos. ¿Qué le dijiste esa noche?, preguntó el doctor Martínez con gentileza. Las lágrimas fluyeron sin aviso previo. Le dije que no mirara. Le grité que saliera del baño, pero él lo vio todo. Cuando envolví a Sara en una toalla, vio cuando la ambulancia se la llevó en una bolsa plástica negra. Fue entonces cuando entendí completamente por qué Tommy había usado esas palabras tan específicas. No estaba inventando una historia, estaba contando su versión traumatizada de eventos reales, reconstruyendo fragmentos del pasado. Los meses pasaron a través de terapia intensiva. Comencé a entender cómo mi propia infancia me había preparado para fallar como madre. Mi familia nunca hablaba de sentimientos o dolor. Había aprendido que las emociones fuertes eran algo que era necesario reprimir, no procesar. Poco a poco, comencé a escribir cartas a Tommy que nunca enviaría, buscando las palabras que nunca había sido capaz de decir. Durante este tiempo, Lisa me llamaba semanalmente con noticias de Tommy. Le estaba yendo bien en la escuela, haciendo nuevos amigos. Mi suegra lo había inscrito en terapia. A veces pregunta por ti, me dijo Lisa en una llamada. Pregunta dónde fuiste. Le dijeron que estabas enferma y necesitabas mejorar, que tal vez algún día regresarías. En el 5.º mes de tratamiento, una llamada cambió todo. Era mi abogado. Tu suegra murió, dijo sin rodeos. Un ataque cardíaco repentino la semana pasada. Sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago. ¿Y Tommy?, pregunté con voz temblorosa. Está temporalmente con una familia de acogida. Servicios Sociales está tratando de encontrar parientes cercanos. Tú eres oficialmente su pariente más cercano ahora. ¿Quieren saber si estás interesada en resumir la custodia? Colgué el teléfono y busqué al doctor Martínez inmediatamente. ¿Quieres regresar por Tommy?, le dije, mi voz extrañamente calmada. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó. Pensé por un largo momento, aterrada pero también esperanzada. Si realmente aprendí algo aquí, si realmente sané, tal vez pueda ser la madre que él merece esta vez. El doctor Martínez asintió lentamente. Has hecho un progreso extraordinario, pero criar a un niño traumatizado será la prueba más grande de tu recuperación. Pasamos el resto de la sesión discutiendo lo que esto significaría, los desafíos que enfrentaríamos. Tommy también ha cambiado en estos meses, me recordó. Ha perdido no solo a ti, sino ahora también a su abuela. Ambos estarán empezando desde cero. Una semana después regresé a mi antigua ciudad, esta vez no huyendo, sino regresando para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La casa estaba exactamente como la había dejado, polvorienta y vacía, pero esta vez el silencio no era atormentador, era un lienzo en blanco, una oportunidad para comenzar de nuevo. Cuando finalmente vi a Tommy en la oficina de servicios sociales, estaba aún más delgado, aún más silencioso. Sus ojos llevaban una nueva capa de dolor, la pérdida de otra persona importante en su vida. Hola Tommy, dije suavemente. Me miró por un largo momento. ¿Regresaste?, simplemente dijo. Sí, repliqué. Regresé, y esta vez, si me lo permites, me voy a quedar. Me consideró en silencio. ¿Todavía te enojas cuando hablo de Sara?,
Preguntó. No, dije con absoluta certeza. De hecho, me gustaría mucho hablar contigo sobre Sara y lo especial que era, sobre cómo ambos la amábamos. Por un momento vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Cautelosa pero real. Puede que me tome mucho tiempo volver a confiar en ti, dijo con una madurez que me rompió el corazón. Lo entiendo, repliqué. Tengo el resto de mi vida para ganarme tu confianza de nuevo. Cuando salimos del edificio de servicios sociales juntos, Tommy vaciló antes de tomar mi mano. Su toque era tentativo, cauteloso, pero era un comienzo. Habíamos perdido tanto tiempo, nos habíamos causado tanto dolor el uno al otro, pero por primera vez en años pensé que podríamos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. No como la madre e hijo que éramos antes, sino como personas sanadas que aún podíamos llegar a ser. Los días que siguieron fueron una danza cuidadosa de reconstrucción. Tommy me observaba constantemente, buscando señales de la madre que había conocido antes, la que se enojaba cuando mencionaba a Sara. Pero yo había cambiado. Cuando me preguntaba sobre su hermana, le contaba todo lo que recordaba, cómo se movía en mi vientre, cómo solíamos cantar juntos, cómo su papá le hablaba todas las noches. Y también le hablé de la noche que la perdimos, adaptando la verdad a su edad, pero sin mentir. ¿Por qué no me dejaste hablar de ella antes?, me preguntó una tarde mientras mirábamos juntos un álbum de fotos de cuando estaba embarazada. Porque me dolía mucho, y pensé que si no hablábamos de ello, no te dolería a ti también. Pero me equivoqué. Debería haberte dejado recordarla. Debería haber recordado contigo. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a sanar juntos. Había noches cuando Tommy tenía pesadillas, despertándose gritando. Pero ahora, en lugar de fingir que no pasaba nada, nos sentábamos juntos en su cama y hablábamos de sus sueños, de sus miedos, de Sara. Le dije que era normal tener miedo, que era normal extrañar a las personas que amábamos, incluso si nunca las conocimos realmente. La terapia familiar se convirtió en nuestro refugio semanal. El Dr. Stevens, nuestro terapeuta, nos ayudó a navegar las aguas traicioneras de nuestra relación dañada. El perdón, nos dijo, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que construyes día a día, elección a elección. Meses después, en el aniversario de la muerte de Sara, Tommy y yo fuimos al cementerio juntos. No había una tumba para ella. No había un lugar específico para llorar, pero encontramos un árbol pequeño y plantamos flores debajo de él. Para Sara, dijo Tommy solemnemente. Para Sara, repetí, y por primera vez en años, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El camino hacia la sanación no fue lineal. Hubo retrocesos, días cuando la depresión me consumía, noches cuando Tommy se despertaba preguntándose si yo desaparecería de nuevo, pero habíamos aprendido a comunicarnos, a ser honestos sobre nuestros sentimientos, a pedir ayuda cuando la necesitábamos. Un año después de mi regreso, Tommy me hizo una pregunta que me cortó el aliento. Mami, ¿crees que Sara nos está viendo desde donde está? Me detuve en medio de prepararle el desayuno, el corazón latiéndome fuerte. Durante tanto tiempo, esas preguntas me habrían hecho huir, cambiar de tema, inventar excusas, pero ahora me volví hacia él y vi en sus ojos no solo curiosidad, sino también esperanza. Creo que sí, Tommy, le dije sentándome a su lado en la mesa de la cocina. Creo que Sara nos ve y que está orgullosa de cómo estamos aprendiendo a hablar de ella, de cómo estamos sanando juntos. Sus ojos se iluminaron con una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Crees que le gusta que le plantemos flores? Estoy segura de que le encantan, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, hablar de Sara no dolía. Se sentía como amor, como memoria preservada, en lugar de trauma enterrado. La escuela había sido otro desafío. Los otros niños habían escuchado fragmentos de nuestra historia a través de sus padres, y algunos mantenían distancia de Tommy. Pero él había encontrado algunos amigos verdaderos, niños que no les importaba el pasado complicado, que solo veían a un compañero de clase divertido y gentil. Su maestra, la señora Collins, había sido especialmente comprensiva, trabajando con nosotros para asegurar que Tommy se sintiera seguro y apoyado en el aula. Una tarde, mientras ayudaba a Tommy con su tarea, encontré un dibujo que había hecho en la escuela. Era nuestra familia, él, yo y una figura pequeña con alas flotando sobre nosotros. Esa es Sara, explicó casualmente, como si fuera la cosa más natural del mundo. La dibujé como un ángel porque la señora Collins dice que las personas que amamos y que murieron se convierten en nuestros ángeles guardianes. Mi garganta se cerró con emoción, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud, no de dolor. Es un dibujo hermoso, Tommy, le dije, colgándolo en el refrigerador junto a sus otras obras de arte. Creo que Sara estaría muy feliz de estar en nuestra cocina así. Él sonrió con orgullo, y en ese momento supe que habíamos dado un paso gigantesco hacia adelante. Sara ya no era un secreto doloroso entre nosotros. Se había convertido en una parte natural de nuestra vida familiar, una hermana querida que siempre estaría con nosotros en espíritu. Los fines de semana comenzamos nuevas tradiciones. Visitábamos el parque donde David solía llevar a Tommy cuando era más pequeño. Íbamos al zoológico, a la biblioteca, a lugares donde podíamos crear nuevos recuerdos felices sin el peso del pasado. Tommy me contaba sobre sus sueños, sus esperanzas, sus miedos, y yo le contaba sobre mi terapia, sobre lo que había aprendido sobre el dolor,
sobre cómo a veces las madás cometen errores terribles, pero pueden aprender a hacerlo mejor. ¿Extrañas a la abuela?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por el parque. Era una pregunta complicada. Mi relación con mi suegra había sido tan amarga al final, pero sabía que para Tommy, ella había sido un puerto seguro cuando yo no pude serlo. Extraño la oportunidad de haberme disculpado con ella, le dije honestamente. Extraño la posibilidad de que hubiéramos podido trabajar juntas para cuidarte mejor. Ella te amaba mucho, Tommy, y eso es algo hermoso. Ella me hablaba de papá todas las noches, dijo Tommy con nostalgia. Me contaba historias de cuando era niño, de cómo conoció a la abuela. ¿Te gustaría que yo también te cuente historias de papá?, le pregunté. Tengo muchas que tal vez ella no conocía. Sus ojos se iluminaron. Sí, cuéntame de cuando papá y tú se conocieron. Y así, caminando por el sendero donde David y yo habíamos paseado tantas veces, cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados, le conté a nuestro hijo sobre los primeros días de nuestro amor, sobre los sueños que habíamos compartido, sobre cómo él había sido la luz de nuestras vidas desde el momento en que supimos que vendría. Las sesiones de terapia familiar se habían vuelto menos frecuentes pero más profundas. El Dr. Stevens notó el progreso que habíamos hecho. Es notable, nos dijo durante una sesión. Hace un año apenas podían estar en la misma habitación sin que surgiera el pánico o la ira. Ahora los veo como una familia que está aprendiendo a amarse de manera saludable. Tommy, que ahora tenía 7 años y era más articulado, le dijo al doctor: mi mamá está diferente ahora. Ya no se pone triste cuando hablo de Sarah o de papá, y me cuenta la verdad sobre las cosas, incluso cuando son difíciles. Durante las vacaciones de verano, decidimos tomar un viaje juntos, algo que no habíamos hecho en años. Fuimos a la playa, un lugar donde David y yo habíamos pasado nuestra luna de miel. Tommy había estado nervioso al principio, preocupado de que los recuerdos me pusieran triste, pero le aseguré que quería crear nuevos recuerdos felices allí con él. Construimos castillos de arena, buscamos conchas, y por las noches nos sentábamos en la playa viendo las estrellas. ¿Crees que papá y Sarah pueden ver las mismas estrellas que nosotros?, me preguntó una noche. Creo que sí, le respondí. Y creo que están felices de vernos aquí juntos, sanando y siendo una familia otra vez. En esa playa, Tommy me hizo una confesión que me sorprendió. Mami, a veces me sentía culpable por haberte denunciado a la policía. Pensé que tal vez había arruinado nuestra familia para siempre. Mi corazón se rompió por él. Este niño pequeño había estado cargando esa culpa durante todo este tiempo. Tommy, cariño, le dije, tomando sus manos entre las mías. Tú no arruinaste nada. Tú fuiste muy valiente. Estabas asustado y confundido, y hiciste lo que pensaste que era correcto. Gracias a ti, ambos conseguimos la ayuda que necesitábamos. Tú me salvaste, aunque no te diste cuenta en ese momento. El alivio en su rostro fue inmediato y profundo. Esa noche durmió más tranquilo de lo que había dormido en mucho tiempo, y yo me quedé despierta agradeciendo a mi niño valiente por haber tenido el coraje de buscar ayuda cuando yo no pude. De regreso a casa, la vida tomó un ritmo más estable. Tommy regresó a la escuela para 2º grado, lleno de confianza renovada. Había hecho las paces con su historia, y eso se reflejaba en todo lo que hacía. Sus calificaciones mejoraron, participaba más en las actividades escolares y había desarrollado un círculo sólido de amigos. Yo había regresado al trabajo de medio tiempo, algo que me daba propósito, y también me permitía estar disponible para Tommy cuando me necesitara. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles, encontré las cartas que había escrito antes de irme a rehabilitación. Las leí de nuevo, sorprendida por el nivel de desesperación y dolor que reflejaban. Tommy, curiosa como siempre, me preguntó qué estaba leyendo. Le expliqué sobre las cartas, sobre cómo había estado tan perdida que había pensado en dejarlo para siempre. ¿De verdad pensaste que estarías mejor sin ti?, me preguntó, su voz llena de incredulidad. En ese momento sí, admití. Pero estaba muy enferma. Tommy, mi mente no estaba pensando claramente. Ahora sé que lo que realmente necesitabas era que me curara y regresara contigo. Estoy feliz de que regresaras, dijo simplemente, acurrucándose contra mí en el sofá. Yo también, cariño. Yo también. El 2º aniversario de la muerte de Sarah se acercaba, y esta vez Tommy sugirió que invitáramos a Lisa a acompañarnos en nuestra visita al árbol conmemorativo. La tía Lisa también amaba a Sarah, ¿verdad?, preguntó. Ella te ayudó cuando estabas triste. Tenía razón. Lisa había sido mi roca durante los peores momentos, y merecía ser parte de nuestro ritual de recordación. El día que fuimos, Lisa trajo un globo rosado para Sarah, explicó, para que pueda volar alto y saber que la recordamos. Tommy estuvo de acuerdo inmediatamente, y juntos los 3 liberamos el globo hacia el cielo azul. Lo observamos hasta que se convirtió en un punto pequeño y luego desapareció. Se fue a encontrar a Sarah y a papá, dijo Tommy con certeza. Ahora saben que estamos bien. Esa noche, mientras acostaba a Tommy, me dijo algo que me quedará grabado para siempre. Mami, ¿sabes qué? Creo que Sarah nos ayudó a encontrarnos de nuevo. Cuando me asusté tanto esa noche y fui a la policía, fue porque sabía que ella quería que estuviéramos bien. Ella quería que tú te curaras y que yo no tuviera más miedo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas,
pero esta vez fueron lágrimas de asombro ante la sabiduría de mi hijo pequeño. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y nuevas alegrías. Tommy desarrolló un interés en la música, igual que David había tenido. Le compramos un pequeño teclado y comenzó a tomar lecciones. Su primera canción fue una melodía simple que él mismo compuso, que llamó Para Sara y Papá. Cuando la tocó para mí, sentí como si David estuviera en la habitación con nosotros, orgulloso de su hijo musical. La escuela organizó una feria de ciencias, y Tommy decidió hacer su proyecto sobre cómo las familias pueden sanar después de perder a alguien. Trabajamos juntos en él, entrevistando al Dr. Stevens y a otros terapeutas, investigando diferentes maneras en que las personas procesan el dolor. Su presentación fue tan madura y reflexiva que varios padres se acercaron después para agradecerle por compartir su historia. Una madre me dijo, su hijo nos ayudó a entender cómo hablar con nuestros propios hijos sobre la pérdida de su abuelo. Gracias por criarlo para que sea tan valiente y sabio. Durante las vacaciones de primavera, Tommy expresó el deseo de visitar la tumba de su abuela. No había estado allí desde el funeral, y yo había estado esperando a que él estuviera listo. Fuimos juntos, llevando flores frescas. Tommy se sentó junto a la lápida y le habló en voz baja. Hola, abuela. Quería que supieras que mami y yo estamos bien ahora. Ella aprendió a no estar triste todo el tiempo, y yo aprendí que está bien hablar de las personas que amamos aunque ya no estén aquí. Todavía te extraño mucho, pero no estoy enojado contigo por haber sido mala con mami. Entiendo que solo querías protegerme. Después se volvió hacia mí. ¿Quieres decirle algo? Me acerqué a la tumba, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Gracias por cuidar a Tommy cuando yo no pude, dije en voz alta. Lamento que las cosas terminaran tan mal entre nosotras. Ambas amábamos a Tommy y a David, y eso debería haber sido suficiente para unirnos en lugar de separarnos. Prometo honrar tu memoria siendo la mejor madre que puedo ser para nuestro nieto. El camino de regreso a casa fue tranquilo, pero pacífico. Tommy me tomó de la mano mientras caminábamos. ¿Sabes qué, mami? Creo que ahora tenemos una familia diferente, pero todavía tenemos una familia, tú y yo, y Sara y papá, y la abuela en nuestros corazones. Su simple sabiduría me recordó que la familia no siempre se trata de quién está físicamente presente, sino de quién llevamos con nosotros, en el amor y la memoria. Esa noche, mientras reflexionaba sobre nuestro viaje desde aquella terrible noche hace 2 años cuando todo se desmoronó, me di cuenta de que habíamos construido algo nuevo desde las cenizas de nuestra tragedia. No éramos la misma familia que habíamos sido antes de perder a Sara, antes de perder a David, antes de perderme a mí misma en el dolor y la negación. Pero éramos una familia real, auténtica, sanada y sanando, construida sobre la verdad, el perdón y un amor que había sobrevivido a las pruebas más difíciles. Tommy ahora tenía 8 años. Y cuando le preguntaban en la escuela sobre su familia, hablaba libremente de su mamá que había estado enferma pero que se había curado, de su papá que había muerto pero que lo amaba desde el cielo, de su hermana Sara que nunca conoció pero que siempre estaría en su corazón, y de su abuela que lo había cuidado cuando más la necesitaba. Su historia ya no era un secreto doloroso, sino un testimonio de resistencia, sanación y la capacidad infinita del amor para triunfar sobre el trauma. Una tarde, mientras preparaba la cena y Tommy hacía su tarea en la mesa de la cocina, me dijo sin levantar la vista de sus libros, «Mami, ¿sabes qué? Estoy contento de que regresaras. Estoy contento de que nos hayamos encontrado de nuevo». Me acerqué y lo abracé fuerte. «Yo también, mi amor. Yo también». Y en ese momento simple y perfecto, supe que finalmente habíamos llegado a casa, el uno con el otro, en una familia reparada por la verdad, fortalecida por el perdón, y sostenida por un amor que había aprendido a incluir tanto la alegría como el dolor, tanto la presencia como la ausencia, tanto el pasado como la promesa de un futuro mejor.